Ya. Siendo un día de semana, algo extraño para nosotros, comenzamos un nuevo capítulo de Abreacción. Me presento nuevamente, soy Alejandro y como cada capítulo está aquí a mi lado Claudio. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Todo bien, gracias. ¿Descansadito para esta Descansadito. Muy bien. Súper. Aprovechando Las vacaciones. todo, la vida, aprovechando todo. Bueno, comenzamos un nuevo capítulo, agradeciendo y saludando a la gente que nos ha escuchado. Vamos lentito pero seguro. Uh-huh. Y Pasito a pasito. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Suavecito. Nos han seguido harto en Instagram, nos están siguiendo harto en SoundCloud. Parece que YouTube es medio lentito, pero ahí vamos viendo de acuerdo. Despacito. Nada nos apura. Así que saludo a todos ustedes y espero que nos sigan escuchando atentamente. Y nos sugieran cosas si es que hay algo que sugerir. Sobre todo, sí, déjenos mensajes, déjenos comentarios, sugerencias, reclamos. Críticas, aprensiones, preguntas, reflexiones. Todo suma, creo yo. Todo suma. Todo suma, así que... Hasta lo que resta suma. Hasta lo que resta suma. Así que eso, pues, cabros, gracias. Y aquí estamos nuevamente para ustedes. Esta vez con algo nuevo, entre comillas. Ajá. Porque se dio a conocer, como lo hicimos con Fuerza Mayor, afirmándonos del Festival de Cannes pasado, en su versión número 70, con algo que llegó así de rápido a nuestras pantallas, tan rápido que ya hay otros podcasts que hablaron de ella, Sí. y nosotros estábamos llegando un poquito tarde, pero hay que llegar. Estamos hablando de Okja. Okja. La nueva obra de Bong Joon-ho, Uh-huh. un excelente director, excelente. Desde mi lado, Memories of a Murder debe ser una de las cosas más hermosas que han visto mis ojos. Al lado de Scarlett Johansson, a ese nivel la tengo. No, es una excelente película, que me encantan los crímenes. Uh-huh. Y es una joya, impresionante, muy buena. De pasar una recomendación así. Totalmente. Memories of a Murder la pueden encontrar en su sistema de torrent favorito. Uh-huh. y en el persa, si está en el persa. Su plataforma de pirateo. En la que ustedes quieran. El persa es el paraíso de nosotros los cinéfilos. Sí. Pero esta vez vamos a hablar de Okja. Vamos a hablar de Okja porque es un estreno bien comentado. Ajá. Desde que llegó a Netflix. Sí. A nivel mundial. Ajá. Y también por su repercusión con la polémica que tuvo con Almodóvar y hasta recientemente con Nolan, que salió a la conversa. Permiso, eso. Sí, yo creo que una de las cosas como más controversiales de Okja, más allá de lo controversial que tenga la película en sí misma, claro, sí, son las condiciones de circulación de la película, sí, ¿cierto? Sí. Quizá haya que remitirse un poco a ese contexto. Sí, ahí... Porque la película, que vamos a entrar ya de a poco en explicar para quienes no la han visto, de qué se trata, aborda muchos temas de una forma muy particular, sí, pero apunta a varios frentes. Ajá. Pero la película en sí también tiene una cierta discusión ideológica. ¿Ya? Su postura, o sea, en el Festival de Cannes fue a la competencia oficial. Sí. Y de ahí empezó a surgir el hype sobre ella, porque Almodóvar no la consideraba como cine que valiera la pena premiarse, porque no iba a ser una película que se iba a estrenar en salas. Claro. La película ahí mismo se posiciona desde la controversia porque justamente viene a cuestionar o a tensionar todo aquello que aquello que nunca se daba por aludido, que era la circulación de las películas. O sea, sí, puede ser premiada una película que no circula o que no va a circular desde las plataformas que siempre han circulado, al menos en cine o en Cannes. Es que es algo ni siquiera de
época, de esta década, es una discusión de este año Sí. en específico. Porque Netflix lleva sus par de años, pero de a poco se ha ido metiendo en producciones que van más allá de realizar producciones de buena calidad, sino que de meterse en el mundo en el que era exclusivamente del cine de salas, el cine de festivales. Sí. Y apareció ahora un servicio de plataforma de streaming a decir, yo también soy parte de lo que es el cine. Entonces ahí es donde creo que está la pelea que está haciendo Netflix. Sí, es interesante Entrar a también. discutir Dale. qué es cine. Mm, ¿Cachai? Sí. Porque ahí es donde está la... Creo yo que Claro, está la pelea. antes de debiésemos premiar esta película, es claro, entra una cosa mucho más ontológica, podríamos decir, que es, claro, Total. ¿es esto cine o no es cine? ¿En qué medida también yo pensaba el efecto que tiene, por ejemplo, que una película se haya estrenado el mes pasado en la selección oficial del Festival de Cannes y nosotros 30 días después podamos conversar con ella porque circula? O sea, yo tengo la sensación de que la mayoría de las películas de Cannes que yo tengo la oportunidad de ver llegan 15 meses más tarde, Sí. 12 meses más tarde, y Una. ojo, y que llegan a torrent. O sea, imagínate esperar como que en tu país o en tu cine más cercano expongan o exhiban una película que tú querís ver y que estuvo en Cannes. Claro. Años, o algunas veces, o la mayor cantidad de las veces, nunca llegan. No, claro. Se demoran años en llegar, nunca llegan. Incluso, ¿cómo se llama? Del director que ganó Cannes, del que hicimos Fuerza Mayor. Rubén Östlund, La película con la que ganó la Palma de Oro, Ajá. The Square. The Square. Creo que, porque no lo alcancé a ver, recién hoy salió un tráiler de la película. Claro. ¿Cachai? Mm. Entonces, está... Okja es un acontecimiento Sí. a la industria. Mm. A la industria como tal. Y Eh. creo que eso golpea más allá a la ideología, al canon de lo que es lo que nosotros llamamos cine, ¿cachai? Sí. Entonces por eso yo creo también que es súper importante hablar de ella. Sí, yo me acuerdo que hace un par de semanas apareció en el Mercurio una discusión que justamente se hacía cargo de esto, donde habían una serie de críticos que un poco discutían respecto de cuáles eran los efectos que tenía una película como Okja, o que una película circulara de manera tan expedita, ¿cierto? O, Sí. Bueno, y hablaban justamente de lo que planteas tú, esto de que, bueno, ¿cuál va a ser el efecto de que, por ejemplo, una película ya no necesite grandes cantidades de logística y de dinero involucrado para circular? O sea, los distribuidores se los pasean aquí. Claro. O sea, Netflix invierte su plata en producir la película y se ahorra el hacerla circular. Hacerla circular. Eso Lo único es- que tiene que hacer es subir. Subirla. Nada Eso es más. mucha plata, por ejemplo. Eso cambia o eso tensiona o problematiza las condiciones de circulación de la película porque esa plata la puede invertir en otras cosas. Y lo segundo es lo que decís tú, o sea, ¿qué es cine y qué no es cine? Po? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando muchos críticos como que plantean la pregunta de qué pasa cuando tú empiezas a ver tu película en tu tablet, por ejemplo, o la empiezas a ver en el celular? Con Lynch, me acuerdo que Claro, le decía. claro. Al empezar a cambiar como los formatos de, no solo de circulación, sino de reproducción. Exacto, de reproducción. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú haces una película con una serie de elementos iconográficos, visuales, pictóricos, porque tú querías exhibirla en una pantalla grande, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa cuando ahora comienza a aparecer otro formato de reproducción que es un celular? Ya quizás no vaya a necesitar tanta plata o no vaya a necesitar tanta cabeza en colocar miles de estímulos en la pantalla, porque la pantalla donde tú estás viendo o donde la pantalla donde está siendo exhibida esa película no va a necesitar porque es muy chica, po. No, pues. Entonces quizás tenéis que pensar menos en detalle. O cómo vaya a pensar el cine ahora como realizador. po. Exacto. ¿Cachai? Porque ya hay un espacio físico el cual Que te determina, po. que te determina. Ya, porque claro, lo que conversamos delante, ¿cachai? Nolan también salió a la discusión. Tengo aquí, para no carrilearme, ¿cachai? Citándolo en el diario El País, creo que fue de España. Abro comillas, ¿a quién le importa Netflix? No creo que afecte a nada, no es más que una moda, una tormenta en una taza de té, Ujú. ¿cachai? Lo que ha definido siempre una película es que se vea en un cine, ni más ni menos. Si yo digiriera, si fuera director en un festival de cine, no la aceptaría porque no son películas, ¿cachai? Lo que se vive en la oscuridad del cine
es imposible vivirlo en ningún otro formato. Lo que hablábamos recién, Sí. el formato, el aparato, Sí, como tal. el dispositivo de reproducción. Claro, como cineasta mi único objetivo y compromiso es crear experiencias que solo puedan vivirse en una sala de cine. ¿Cachai? Entonces esto, Netflix igual está tocando una fibra súper Sí, importante, súper relevante, que es universal, que afecta a todo lo que se conoce como cine. Es como si nosotros en el siglo XIX, por ejemplo, nos hubiésemos parado y hubiésemos dicho ya, de aquí en adelante el arte, la pintura no se va a hacer en lienzo, se va a hacer en vidrio, o se va a hacer en árboles, bueno. o se va a hacer en la arena. Claro, pues probablemente todos los pintores, artistas del siglo XIX nos van a decir, no, pues loco, eso no es posible, porque la experiencia de la pintura solamente es en un lienzo. Y ahora empezar ahí a pugnar, pues es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Estaba pensando en Michel Basquiat. Basquiat y sus postales. Ya, claro. Esos cuadernitos que andaba trayendo con donde pintaba ahí. Y esa era pintura, po. Claro. Pero eran en postales. Entonces no son pinturas. O el creador, o como empezó a surgir el graffiti, po. ¿Es graffiti también el arte si no es eso? Entonces ahí ya. Bansky, po. Claro, ¿cachai? Sí, entonces, claro, yo creo que a mí, Almodóvar y Christopher Nolan, claro, son realizadores muy talentosos y que me han mostrado películas que me han cambiado, que me han revolucionado, pero siguen siendo sujetos que están dentro de las condiciones de producción del cine. O sea, claro, pues, es como en tanto cineasta, esto es algo que les llega de manera muy directa y que les afecta. Nosotros somos espectadores y podemos disfrutar y gozar de que, por ejemplo, Okja la veamos 30 días después de que estuvo en Cannes. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando tú soy un realizador y existe una plataforma de streaming que viene a cuestionar así desde la base las condiciones en las cuales tú haces cine? No, pues usted ya no tiene que hacerlo así. Claro, Es que te interpela como... netamente como realizador, porque claro, lo que hice Nolan acá, la experiencia, esa oscuridad que hay en una sala de cine, ya no existe. Yo vi Okja, los dos vimos Okja, si no fue en el living de la casa, fue en tu pieza. En la cama, acostado. En una pantalla que es menos de un décimo de la pantalla de un cine. La vimos pausado, la podéis ver, da lo mismo. O sea, claro. Ya... Entonces ahora quizá, aquí se va apelando con esto, a lo que te voy a contar, o a cómo voy a utilizar el formato para contar la historia. Yo creo que va un poco por ahí, yo creo que hay un punto súper importante, que es el tema de la forma. La forma, o sea, si yo quiero hacer arte, la forma del fondo. O sea, las condiciones, los materiales con los cuales trabajo, por ejemplo, si yo hago instalaciones, justamente los materiales con los cuales yo expreso mi obra son súper determinantes. Claro, pues, dicen algo de mí y de la obra como tal. Pues. Entonces ahora cambia eso y cambia el espectador, porque ahora es el espectador quien define. Eso es, no es el realizador quien define la obra y sus condiciones, sino que es el espectador o los servicios que intermedian en la relación entre realizador y espectador quien tiene el sartén por el mango. Exacto. Y eso, para un realizador, es arena movediza. Es que le quita el poder. Sí, pues una destitución. Pero no volvemos quizá a lo que conversábamos de Ridley Scott y Alien. Ya. La obra. Claro. ¿Qué es más relevante? Porque el artista tiene ese ego de yo soy, y muy quizás puede ser más entregado, yo soy la herramienta con la cual se produce esta obra. Pero al aparecer esto, al yo no tener poder por sobre la obra, quedo más destituido. Quizás soy más herramienta de lo que antes se pensaba que podía ser. Claro. Porque ahora ya todo... Yo hoy vi Okja en el celular. La vi en el living de acá de mi casa. La vi en mi pieza. Y hoy, para temas del podcast, la revisité en el celular. Entonces, por ejemplo, una tontera. No la puse en subtítulos porque andaba sin lente, entonces no quería leer, no lo iba a leer bien. Estaba con los audífonos. Entonces estaba más pendiente de lo que se escuchaba y de las imágenes que yo ya había visto, ¿cachai? Entonces va cambiando todo lo que es la percepción a una... ¿Te acordáis? Voy a hacer una infidencia a todos, porque nosotros nos conocimos en el diplomado de cine. De cine de la Católica. Y uno de los textos que nos pasaban era de cómo el cine cambió la forma de entender el arte. Sí. Antes existían los museos, en el cual uno tenía que moverse Claro. para ir a apreciar una obra de arte
que solamente estaba ahí. La reproductibilidad técnica. La reproductibilidad técnica, Sí. exacto. Claro. Entonces, al momento en que se reproduce la imagen, cambian las reglas Sí, también, sí. ¿cachai? De lo que es el arte. Porque el arte ya no es este elemento, volvemos al factor material, este lienzo. Ya no es las meninas de Velázquez que yo voy a ver al Museo del Prado. Exacto. Yo pongo en Google las meninas de Velázquez y la veo, Sí. y la estoy viendo. Entonces eso también afecta mucho. La forma Pero es muy relevante. ahora, ese es el tema, o sea, ¿qué es para un autor sentir que el cine se evapora? Es que ¿qué es lo que entiende él por cine? No, sí, de verdad yo creo que... Ellos pierden el control. Po. Sí, A ellos se les va de las manos su obra. Y eso yo creo que... O sea, claro, yo lo disfruto porque veo las películas que ellos hacen, pero me imagino que siendo un autor... es que hay que ponerse la otra vereda, es más complicado. Sí, no, sí. Es un Hay que- tema... Hay que adaptarse o no a las reglas del juego. Sí. Si podéis pelear como lo hicieron miles de otros artistas en su tiempo con todos los cambios, o ser, quizá soy más a la para, ser más inteligente y entender cómo ese cambio lo puedo yo tomar para seguir expresando lo que yo quiero hacer. Claro, tenéis que hacer Twin Peaks y subirla a Netflix. Claro, ahí quizá Lynch le dio una vuelta más, pues. Pero Sí, estos- y Lynch era de los que hablaba de que él no concebía de que se vea cine en una pantalla tan pequeña. Es concebir tu arte como una cosa que, tal como tú decís, tal como Ridley Scott les plantea en Alien, te trasciende. Yo no importa, importa lo que yo hago, importa Exacto. el producto de mi trabajo. Bueno, esto es una de las cosas por las que creemos que era importante. Sí, hablar Okja, absolutamente. De Okja, porque tiene muchos temas e incluso su distribución también plantea una posición al espectador como Sí. tal. Vamos a Okja, vamos a Okja. a Okja. Como siempre lo tenemos, partimos con una pregunta que para mí también se respondió un poco, en mi caso, con lo que conversamos recién de por qué hablar de Okja y qué es lo que me pasó con ella. Ujú. ¿Cachai? Siento que de verdad es un acontecimiento súper importante para la industria, por algo creo que es importante. Pero la película como tal, y entrando ya en ella, habla de muchos temas. Sí. Tiene una mezcolanza de temas impresionante, Mm. todos muy universales y todos en un estilo de sátira y crítica muy notorio. Mm. Y creo que eso es súper importante, la forma en la que plantea esos temas. Y además, también lo mencioné antes, es uno de los directores quizás más, no sé si interesantes, pero relevantes del momento, Ujú. porque se metió en muchos géneros. Memories of a Murder, The Es Host, Snowpiercer. Snowpiercer, que está en Netflix, eh, donde ya trabajó con Tilda Swinton, que aparece aquí en Okja. Y ahora esto que, o sea, yo tomo, que es mi favorita, Memories of a Murder, y tomo Okja y son muy distintas en la forma, pero sí mantienen un estilo cinematográfico. Ya, Hay mucho de humor de Okja en el humor de Memories of a Murder. ya. Entonces, eso me parece muy, muy relevante. No sé, ¿qué, Sí. qué te pasó a ti o por qué, hablando de temas generales con Okja? Sí, yo también, bueno, esto también yo lo consideraba una cosa bastante revolucionaria. Era importante tener, y era un privilegio quizá también, tener acceso a una película con tan poco tiempo de diferencia entre la van premier y la exhibición en la cual yo puedo verla. Al espectador Claro, no ordinario como lo Exacto, me sentí un privilegiado. Totalmente. Ahora, en segundo lugar, claro, cuando la vi la primera vez, sentí que habló de muchas cosas y sentí que igual todas esas cosas de las que hablaba no alcancé a entenderlas muy bien. Necesité verla 2 veces. Que yo creo que es un punto Sí. quizás Es flojo es una amalgama de cosas. que puede tener la película. Sí, No cuajar del todo no. Yo todos siento, los temas. yo siento que quizá, claro, le faltó como un nudo más. Sí, Sí, también estoy de como una acuerdo. vuelta, pero bueno, esos son temas de apreciación. Me gustó harto la segunda vez que la vi. La primera no me gustó tanto, Ujú. pero la segunda sí me gustó. Ahora, no me voló la cabeza ni siento que esto
creo que quizá el acontecimiento revolucionario que implica su exhibición, no sé si este vaya tan de la mano con la potencia narrativa o la profundidad temática, pero bueno, eso lo vamos conversando. Ya. Ahora, ¿de qué trata Okja? ¿De qué trata? Uf. Yo traté de hacer la síntesis Ya, y me estiré mucho. Quizás la redacté mal. ya. Si queréis la leo, para quienes no la han visto todavía. Mirando, así como suena, es una multinacional agrícola Ujú. que distribuyó en Que distintos empieza, lugares del mundo. perdón, que empieza con M y termina con O. Sí, que distribuyó en distintos lugares del mundo un animal único que ayudaría a acabar con el hambre en el mundo, en su fin como empresa agrícola. Un super cerdo, Ujú. que yo creo que todos han visto que eso ya en los trailers Sí, sí. hablado. Que es casi un hipopótamo, entre un hipopótamo perro... Un hipopótamo, perro, chancho, ornitorrinco. Sí, sí, un ornitorrinco muy grande. Bueno, se entregaron uno a cada granjero de estos distintos lugares donde iban a estar para que los criaran por 10 años, Ujú. ¿cierto? Sí. Y el mejor de todos esos cerdos iba a ser presentado en un gran evento en Nueva York después Ujú. de 10 años de ser criado. Sí. Milla, esa es la pequeña protagonista de la película, es la nieta de uno de estos granjeros. Y ella vivió con Okja desde los 4 años. Ajá. Que es Okja, finalmente la super cerda que protagoniza todo esto. Cuando llega el momento de que se lleven a Okja, Milla decide ir en su rescate para volver con ella al campo porque para ella no era un super cerdo para mantener. Era su mascota O era su... o su compañera. Sí. Y finalmente en el camino es donde conocemos al grupo animalista y esta gran maquinaria del marketing que posee Mirando, la empresa dueña de Okja, que solo quiere mostrar al mundo para que todos finalmente conozcamos el destino de Okja, que es comerla. Sí. Para lo que fue creada, que en un principio de la película te dicen que no fue así, que fue encontrada. En Chile. En Chile. En Chile. Y es En un literal. país que se llama Chile. Lo dice, pues la película parte con una gran... Es un gran prólogo, una gran puesta en escena. Sí, una charla tipo Apple de... Charla TED. Charla TED de Tilda Swinton que... Espacio riesgo. Espacio riesgo, sí. Claro. En el ICARE de los agrícolas. Donde ella habla de que encontrar lo mismo que les conté, pues, encuentran en una granja de Chile, Ujú. y sale literal nuestra bandera y nuestro país, a un super cerdo que podría hacer la salvación al hambre en el mundo. Sí. Y finalmente ahí es donde parte la historia de Okja, que al principio uno es tan inocente como Milla. Sí. Uno cree que de verdad encontraron a este animal y... A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo creí a rajatabla todo lo que me dijeron en ese prólogo. Sí, Sí. y totalmente, como lo hace cualquier charlista de TED, Sí, cualquier expositor yo compré de todo. cualquier lado, Sí. que lo cree. ¿Y por qué no creerles? Mm. ¿Por qué entrar Sí. a esa área? ¿cachai? Yo creo que esa pregunta es súper importante. ¿Por qué no creerle? Ahora, me parece interesante porque podría plantearnos uno de los grandes temas de la película. No sé si aquí estáis de acuerdo conmigo, Ujú. pero creo que uno de los temas más importantes es el tema de la representación o la puesta en escena. Ujú. Ya, sí. Sí. El primer plano de la película es una especie como de círculo que está en el suelo, ¿ya? Sí, Donde hay dos huellas, o dos como huellas que dejarían unos zapatos. sí, sí. Un círculo amarillo, donde existen estas dos Una huellas. pequeña plataforma. Una plataforma, exacto. Una pequeña plataforma con estas huellas de zapatos de hombre, en los cuales sube Tilda Swinton, que es la Es Nancy, la dueña... Nancy Mirando, ¿cierto? Nancy Miranda. Que ella se sube y el segundo plano es ella pintando, le está pintando la cara, o la están guiando, porque se está preparando para dar esta charla TED, Sí, ¿cierto? En frente de un público de periodistas y gente muy importante. de los medios. De los medios, los mass media, ¿cierto? Algo muy relevante. Sí. Entonces, vemos nuevamente que ella se va acercando a este escenario para dar cuenta de lo que de su proyecto, de su idea, ¿cierto?
Y no, de su descubrimiento. de su descubrimiento, de su chileno descubrimiento. Y en ese momento vemos, por ejemplo, que el contexto es una fábrica. Sí. ¿Cierto? Es una fábrica. Bueno, ella habla y remite que ella es la heredera de el jefe anterior de Mirando. Ya, no Monsanto, Mirando. ¿Cierto? Mirando. Y supuestamente es ella quien toma el testimonio de la hermana. O sea, esta es una especie como de dinastía, Sí, es la heredera, empresarial. Claro, el creador, por lo que se entiende, de esta empresa, de Señor Mirando. Sí. Uh-huh. Señor Mirando, fue por muchos años el administrador y el CEO de Mirando. Claro. Luego lo toma la hermana de Nancy, que se me olvida su nombre, Uh-huh. y ahora Lucy. Y ahora lo toma Nancy. Nancy Mirando. Mirando. Claro. Me parece interesante lo de la puesta en escena porque es lo primero que a mí me da la sensación de ver en esa, valga la redundancia, puesta en escena de la señora Mirando. ¿Por qué? Porque la empresa o la fábrica es como una especie de cantera. Es una fábrica terrible, así como... Yo siento que es como una minera. Sí, porque es gigante. Es gigante, llena de óxido, ¿cierto? Sí, como casi abandonada, sí, parece. una especie de machaza, así como sí. una empresa muy vieja, muy rústica. Una barrica. Una cosa muy... Donde uno piensa que no hacen precisamente... no financeros, sino que hacen metales o algo así. Sí, es verdad, sí. Yo me quedo ahí, entonces ella empieza a explicar este proyecto que tú bien das cuenta en la sinopsis de la película. Y es justamente la representación de una idea, ¿cierto? O sea, siempre detrás, o sea, Nancy está maquillada, Uh-huh. la empresa parece cantera, pero es otra cosa. La idea es hacer un concurso de super cerdos o de crianza de super cerdos, pero debajo hay otra cosa. O sea, siempre son todas puestas en escena. Bueno, está este personaje, ¿cierto? Este personaje Jake Gyllenhaal, que es el señor Dr. Johnny Wilcox. Entonces también está él y muestran estas imágenes de él como una especie de como de doctor loco. Es una especie de Steve Irwin. De Steve Irwin, con claro. esteroide y muy jalado. Sí, totalmente duro y muy histriónico. Sí. Entonces nos muestran estas imágenes de él y... Muy caricaturizado, aquí es la gracia también. Sí. O sea, yo creo que siempre están... Siento que estos personajes siempre, o sea, siempre es toda una puesta en escena, siempre una representación de algo. Sí. Al menos todo ese prólogo. Sí. Uh-huh. Eso me parece muy importante y que da el tono un poco de la película, que es pensar en esta idea representacional. O sea, las cosas son, pero yo quiero hacerlas parecer de una determinada forma. Representar. Sí. Yo creo que es como presentar dos veces, como representar. Sí. Uh-huh. Es que sí, estoy muy de acuerdo con eso porque y sobre todo en los dos personajes muy clave que diste, que es Nancy y el doctor Johnny Wilcox, que es Jake Gyllenhaal. Muy bien, yo le compré todo lo exagerado demasiado, pero está bien. Porque Nancy y quizá es muy clave de que comience con este maquillaje que hay en un principio. Sí, ella se maquilla. Y que después lo vemos en su contraste con su hermana, que aparece tiempo después. Como en el último acto ya, que son mellizas. Sí, pues. O sea, son la misma cara de algo, de este ideal ambicioso que son las grandes corporaciones industriales, ¿cachai? Sí. Que a pesar de este maquillaje que lleva Nancy, a pesar de esto todo tan estrafalario, todo este marketing, toda esta imagen, todo este concurso, marketing finalmente, ¿qué es eso? Es publicidad, es maquillaje. Te lo digo desde muy buena posición. La publicidad es eso, es maquillar lo que es real. La exageración, finalmente. Eso cumple el marketing, ¿cachai? Sí. Exagerar algo para que, finalmente, en publicidad hay una regla muy básica, no creo que mi profesor escuche esto, pero cuando tú quieres vender algo o dar la promesa de un producto, está la regla del estanque. Esta bebida es tan sabrosa, es tan que
no sé, estanque que puede refrescar a todo el planeta. Ujú. Y de ahí vienen las ideas de cómo venderte la bebida, ¿cachai? Entonces, cumplen ese rol el marketing, ¿cachai? La publicidad, de exagerar, que es como lo es Nancy en contraste con su hermana, Sí. que es la exageración finalmente, pero de la misma cara, porque son mellizas, es la misma cara. De hecho, Tilda Swinton es el mismo personaje en la hermana, ¿cachai? Ujú. Y es esa representación de algo que sigue siendo lo mismo, que es esa ambición que no es, por más que ella se compre un discurso ideológico como de que estamos quedando mal, como una mala O sea, empresa, debe justificar también lo que ella está diciendo. claro, Hay hambre, tenemos la idea. pero ella, yo creo que ella de verdad, en el personaje, pensaba de que estaba haciendo algo bueno. Sí. Como lo dice súper bien, yo junté la naturaleza y la ciencia y las hice convivir. La sinteticé. Y es Sí, es es un contrasentido. una falacia completa, ¿cachai? Esa idea como los cerdos eco-friendly, como... Entonces, sí, porque era que para poder entenderlo aún más todavía, para los que nos están escuchando, que los cerdos no nacieron en Chile, como se los dice, como lo entiende después Milla. Los cerdos son una creación de las tantas que ha tenido mirando en el tiempo para lograr un producto perfecto. Ujú. Y en eso, como La piedra filosofal del alimento. Claro, es como llegaron a Auya, que es un cerdo gigante, Transgénico. transgénico, eco-friendly, Mm. porque literalmente su caca es más chica que la de un conejo. Mm. Y como dice muy bien Tilda Swinton, y sabe jodidamente sabroso. Sí. Es un cerdo que come poco, que hace poca caca. Ujú. Pero a mí me parece súper interesante esta idea que tú estás enunciando, que tiene que ver con que en la puesta en escena de este relato corporativista, ecológico, se esconde una contradicción. O sea, claro, mezclar la ciencia con la naturaleza es una especie de... es inconmensurable, no se puede. Pero la forma de cómo Nancy lo presenta es que justamente está pareando dos cosas que son irreconciliables. Claro. ¿Cierto? Entonces, a mí me llamaba mucho la atención cuando yo escuchaba cómo lo transgénico iba de la mano de lo eco-friendly, cómo lo ecológico y lo transgénico van de la mano. Sí. Como, por ejemplo, mirando, la empresa tiene un árbol, ¿cierto? Hermoso. Como el logo, Sí. ¿cierto? Yo pensaba, por ejemplo, debe ser una estrategia publicitaria, me imagino, como, por ejemplo, la UDI Popular, como, Sí, o en los periodistas, como la tensa calma. Sí, como- exacto. Pero me parece que en términos publicitarios, cuando tú te apropiáis de una idea que es totalmente contradictoria con el mensaje que tú estás suscribiendo, me parece que es un logro poder transmitirle eso a la audiencia. Sí, totalmente. ¿Cachai? Estáis haciendo tu pega porque estáis tomando... Primero, es que es algo nuevo. Ujú. Y lo nuevo gusta. Sí. Pensando muy publicitariamente. Ujú. Y además te haces cargo de algo que, en este caso, hace bien. O sea, estoy haciendo... Es como, por ejemplo, Saludable, es como Coca-Cola con stevia. o McDonald's auspiciando maratones. Mm, McDonald's claro. auspiciando maratones. Mm. Se entiende Sí, la no, idea de como- que yo soy una mierda y hago mal a la gente en su salud. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer? Auspiciemos la salud. Mm, ¿Cachai? Es casi como que elige vivir sano auspiciado por McDonald's y Coca-Cola. sí. Es estúpido, ¿cachai? Pero es una forma de limpiar Sí, sí, sí. imagen. Es una expiación publicitaria. Exacto. Pero... ¿Y qué es el rol de Nancy? Sí, sí, po. Por eso el maquillaje, por eso la estrafa... Por eso la representación. Exacto. Hay una idea a propósito de eso de Bourdieu, del sociólogo, que es la idea de cuando, bueno, le escribió un libro a la televisión, que es esta idea de esta estrategia televisiva del ocultar mostrando. O sea, yo dramatizo y le doy énfasis a un elemento del fenómeno, a una dimensión de ese fenómeno, y la exagero, la dramatizo, la profundizo, de manera tal de que ese elemento que yo estoy profundizando se come a todo lo otro. Claro. ¿Ya? Yo estoy ocultando algo mostrando otra cosa. Es justamente, yo oculto mostrando cuando hablo de la ecología transgénica, Sí. ¿cierto? O sea,
paso por debajo lo transgénico y queda la idea ecológica, friendly verde, la idea verde. ¿Cierto? Yo oculto Ujú. y muestro. Al mismo tiempo, estoy haciendo las dos cosas. Hay una... Creo que eso se sintetiza súper bien en dos escenas. Una muy particular. Milla llega a la sucursal de Mirando en Seúl, Exactamente. rompe la puerta para poder entrar, Ujú. y en ese ajetreo muy Se coreano se cae el árbol. se cae un árbol que había puesto a la entrada y que había en el árbol cables, luces, Mm. electricidad. Sí. Era una fachada de un árbol. Mm. Y otra representación de eso, de lo que tú estás diciendo, es que finalmente la imagen hacia el mundo y hacia nosotros de esta corporación muy que vela por nuestro bienestar, Ujú. que es Nancy y toda esta idea de los super cerdos, finalmente oculta los verdaderos cerebros de esto, que es este Lucy tipo- y Giancarlo Espósito. no sé. Esta especie de poder fáctico que Sí, está ahí como exacto. sentado en las bambalinas diciendo que, a propósito de eso, tú justamente lo mencionas, hay una escena donde están discutiendo y él se va a servir un café. Es que eso es muy clave esa escena, por lo mismo, porque Hay una escena en donde, luego de una cagada que queda producto de una situación, Ujú. de la inclusión de los terroristas, de los que vamos a hablar después, hay una especie de reunión de seguridad o reunión extraordinaria de cómo van a... De comité, reunión de comité. Reunión de comité donde van a ver cómo solucionan este conflicto y Nancy empieza como a reprocharse lo que había pasado y cuáles habían sido los efectos, nuevamente los efectos televisivos de ver una niña que se la están llevando funcionarios de Mirando, bueno, y cuál es la imagen rota que está quedando ahí. claro, Y ahí está lo que tú justo ya mencionas, como Claro, para contextualizar. es por esa escena, tanto por la escena que voy a hablar ahora y por lo que representa, que tenemos Gus Fring, que es el... todos lo han gustado de Breaking Bad, que se llama Frank Dawson. Él finalmente representa a estos cerebros detrás de las grandes corporaciones que no conocemos. Y en esa discusión que están teniendo sobre, oye, estamos quedando muy mal, cómo estamos empeorando nuestra imagen, hay un silencio en toda la sala. El tipo se para, mueve su silla, rompe ese silencio, mete ruido preparándose un café, tomando por sus manos esta maquinaria Mm. representada en una cafetera, se sirve un café muy solemnemente, muy tranquilo, y le habla a Nancy, que está perdida buscando una respuesta a algo. Ojo, y ellos están, no sé si eso es importante, ellos están en el piso infinito, en el piso 157. Es como si estuvieran en el Sky Costanera. Sí, están en la habitación, no sé, claro, en Costanera, justamente. Y empiezan a mirar, y Nancy empieza a mirar, ¿cierto? Como el horizonte. Toda esta ciudad, ¿cierto? Sí. De la cual ellos están Por- en la cúspide. En lo alto. Mm. Ahí es donde Frank le dice: ¿piensas traer a la pequeña a Nueva York? Sí, es exactamente lo que iba a decir. Mm. Sí, muy bien. Mm. Algo que desde el primer segundo sabemos de que no fue idea de Nancy, Ujú. fue lo sugerido Mm. por Frank Claro. en esta idea de cómo mejorar la imagen de la empresa. Pero también, o sea, A no, través del conflicto. no solamente es mejorar la imagen de la empresa, sino que es también mejorar la imagen de Nancy frente al comité. Exacto. O sea, es un doble movimiento. Es que ahí Frank es el Entiende, que cumple- él lee eso. él entiende cómo funciona. Y esos son los grandes cerebros que están detrás de todo Sí. esto. Es como, por ejemplo, si vamos a metámonos con todo. Es como lo que hace ahora Luxic con su cuenta de Twitter, Mm. que le habla a todo el mundo y es uno de los tuiteros más influyentes desde este momento. Pero uno sabe que detrás de eso no está Luxic sentado en su casa tuiteando. Mm. Hay grandes cerebros detrás Claro. pensando qué se va a decir. ¿Qué imaginario circula en virtud de Luxich? Así como, oye, yo pienso que cuando él escribe en Twitter está en la cama, así como comiéndose unas galletas, así como tomándose un café. Oh, Luxi le habló a un tipo, lo invitó a un Al mundo cumpleaños, bar, así. Claro. Sí. Entonces, cumplen, es lo que decís tú. ¿Cuál es el imaginario que construimos? Claro, po, es esa. O que circula a nivel... Estoy mostrando algo para no mostrar lo otro, ¿cachai? sí. Que son los titiriteros de estas grandes compañías. Los En este caso. The que- Master of Puppets. Exacto. Que en este caso es Frank,
y que después aparece que es Nancy. Que por eso, insisto, ella se crea un discurso, un ideal, ¿cachai? Que es todo este diálogo que ella tiene sobre la imagen y seamos eco-friendly y bla bla bla, y todos estos argumentos baratos que hay hoy en día para argumentar las mismas mierdas de siempre. De hecho, ella en esa misma escena habla de cómo su hermana contaminó un lago completo, mientras que ella estaba sacando unos chanchos tan sanos que iban a curar el hambre en el mundo. ¿Quién escribe de chanchos? Dicen una. Claro, el New York Times escribe de chanchos. Se pega mucho con eso. Los periodistas hablaron de cerdos, periodistas que nunca hablan de animales. Ellos hablan cosas serias y hablaron de esto. Sí. Finalmente, cambiar la apariencia no modifica la esencia. Sí. Por más que tú cambies la apariencia de un... Por más que tú cambies la forma en que él va a decir las cosas, la esencia siempre va a estar ahí, de una u otra forma. Y en este caso, siempre estuvo ahí. Que era la misma esencia de... maquiavélica de... El maquiavelismo corporativista del empresariado del siglo XXI. Entonces, sí. Sí, yo creo que en la manera de cómo se reflejan esas maquinarias, esas microfísicas, ¿cierto? De poder y de jerarquía, en virtud de lo económico, me parece que son súper notables. Por ejemplo, me encuentro notable que, esto que te decía al principio, que muchas de estas discusiones de estos sujetos siempre están en lo alto, siempre están arriba, en las cúspides. Grande... En edificios, ¿cierto? Que tienen estos vidrios gigantes donde ellos reflejan y tienen la posibilidad de mirar todo el horizonte, de mirar la sociedad, ¿cierto? Pero ojo, miran la sociedad pero no están cerca de ella. No. Solamente la miran, y el hecho de mirarla es una metáfora muy interesante. Mirar la sociedad desde arriba no es lo mismo que estar como Patterson caminando por la ciudad todos los días. Ahora, yo puedo tener la ilusión de que estoy viendo lo que la gente está haciendo, porque estoy arriba de ella mirando lo que hace, pero es muy distinto estar en su nivel viendo lo que pasa abajo. Es ese control finalmente que hay por sobre todo. Pero es una ilusión, es como una especie de efecto. A propósito, nuevamente, yo miro, o sea, que yo vea en el quinto piso de que hay dos niños que se están peleando y que yo hipotetice de que tienen alguna pelea, tienen algún conflicto, no quiere decir que eso es lo que suceda. Probablemente la única manera que yo tendría de saber qué es lo que le pasa a esos niños peleando sería bajar de mi quinto piso, ir a acercarme a ellos y preguntarles qué es lo que pasa. Y probablemente, incluso habiéndoles preguntado qué es lo que pasa, seguiríamos sin saber qué pasa. Creo que tocáis algo, quizá puede sonar un poco forzado, pero creo que tiene mucho sentido, sobre todo con el entender a los niños, en este caso. Ya. Porque Milla y Okja tienen una relación como la tiene cualquier niño con su mascota. Son compañeros. Una relación que, para mí, no hay relación más natural en el mundo, por ejemplo, que hay entre una guagua y una mascota, un perro, un gato, lo que sea. Un perro porque me gustan más los perros. Totalmente natural, porque es absolutamente de instinto. Milla y Okja también la tienen, y creo que se refleja aún más en lo que tú decís sobre lo que no sabemos finalmente, lo que pasa en ese entorno cuando le habla al oído, sí. Que son un par de escenas donde vemos eso, sobre todo en escenas muy clave. Sí. Al principio, cuando conocemos la relación entre Milla y Okja, cuando se vuelven a juntar después de que ellas se la llevan desde la granja, y el momento en el que se la rescata de esta gran exposición. Y al final de la película también se vuelven a hablar. Y vemos cómo Milla se acerca a la oreja gigante, como de elefante que tiene Okja, le habla al oído, y nunca sabemos lo que le dice. No. Nunca se sabe lo que se escucha. Yo pensaba en Perdido en Tokio, cuando Bill Murray se acerca a Scarlett Johansson y le dice algo, y se escriben ríos de tinta pensando especular qué es lo que dijo. Bueno, no es necesario saberlo.
Yo soy quizás más pesimista y yo creo que no podemos saberlo. También. Es que ya no tenemos las herramientas para saber qué es lo que se dice. Porque ya no se escucha porque no es nuestro diálogo. No es nuestro mundo ese que existe entre Okja y Milla. Porque ya no estamos en esa frecuencia. Bueno. Ya no escuchamos esas cosas. Porque no estamos ahí. Porque crecimos. Y nos corrompimos. Esa intimidad, esa cercanía. Es un diálogo al que no tenemos acceso. Que ya no. Y por eso está todo el mundo en torno a Okja. Y la única que rescata y que salva a Okja es esta niña, porque esa es la única conexión real. Sí. Que es muy, muy melómano, pero es una conexión de amor que existe entre ellos, entre Okja y Milla. Y es la única natural, porque que después vamos a llegar, yo creo, al Frente Patriótico por los Animales. Ellos tienen un fin también y ayudan a Milla a rescatar, pero ellos tienen otra convicción para ayudar a Okja, que es ideológica, que son 70 años de ideologismo, ¿cachai? En rescatar a los animales. Pero eso no es más fuerte que lo que siente Milla por Okja. Y creo que eso es lo que la película siento que te dice al mostrarte estos diálogos entre ambas que no escuchamos. Lo nuestro, nuestras pulsiones son acá, son en la cabeza. El de ellos es otra frecuencia que no sabemos cuál es. Lamentablemente ya la perdimos. Ya no somos capaces de escuchar eso. ¿Cachai? Por eso a mí me hacía mucho sentido lo que decíais de los cabros chicos, porque es un diálogo que no sabemos, no escuchamos. Que lo pudimos tener, yo creo que tuvimos esa conexión con alguien, con algo cuando éramos chicos, como cuando jugábamos, cuando salíamos, Sí. como cuando tomáis un juguete y jugáis aventuras, imaginabais cosas. Ya no tenemos esa capacidad, ya perdimos esa frecuencia. No sé, yo soy más pesimista en ese... Sí, yo lo pensaba también desde la idea de, bueno, que es como el tema también, o otro gran tema, que es el tema de la traducción. ¿Cierto? O sea, muy probablemente la traducción es algo que se juega permanentemente en la película y que tiene que ver con algo que tú también mencionas ahí respecto del grupo que va a ayudar a Okja. Yo sentía ahí que también cuando ella hablaba con él, cuando Milla hablaba con Okja, es un diálogo que, por ejemplo, no tiene intermediarios. No hay un tercero que interpreta. Exacto. Es una especie de diálogo... Sí. De diálogo... Esto suena paradójico, pero diálogo sin palabras. Que es un diálogo que solamente los tiene a ellos, no hay nada en medio. No hay nada entre medio. O sea, es un diálogo que no necesita las palabras para ser comunicado. Entonces, porque justamente es la traducción. Justamente fue la traducción lo problemático. ¿Cuándo es lo problemático? Cuando justamente este grupo, el Frente de Liberación Animal, sí. El Frente de Liberación Animal va y decide ir a ayudar o idea una especie de contraterrorismo, ¿cierto? Para poder un poco salvar o para poder un poco ayudar, comillas, a Okja y para poder salvar a Okja en este caso. Hay un momento donde en la película Mirando se va a llevar a Okja a Nueva York, ¿cierto? Sí. Porque para la gran exposición, para la gran puesta en escena. Y cuando se la van llevando en un camión, aparece otro camión negro, ¿cierto? En este traslado de Seúl hacia el lugar donde ellos van a viajar de Seúl a Nueva York. Y va este camión y se le acompaña otro camión negro, que es el que tiene a estos militantes, revolucionarios, a estos terroristas, a este grupúsculo, ¿cierto? Que es súper interesante porque en el fondo es un grupo que se vanagloria de ser un grupo que no practica la violencia, que busca el amor o la protección de los animales y la destrucción de las corporaciones a través de develar justamente lo que ellos esconden, ¿cierto? O sea, tiene una especie de... Su accionar es como una especie
de filtrarse por las corporaciones que maltratan animales y justamente mostrar todos estos aspectos traumáticos, Sí, horrorosos, todos estos horrores de las corporaciones. Sacarlo a la luz, Sacarlo a la luz, ¿cierto? De lo que hablábamos, de lo que se oculta en esta representación. Exacto. Son veganos gandinistas. Claro, sí, muy... un activismo muy radical, Sí. ¿cierto? Entonces a mí me pareció súper interesante cuando Paul Dano, que es el cabecilla, empieza a explicarle a Milla cuál va a ser el procedimiento a través del cual ellos van a ayudarla con su propósito, y hay un sujeto que está traduciendo Sí. del coreano al inglés, ¿cierto? Que el chino de Walking Dead. El de Walking Dead, vale, Sí. mira, Por eso es conocido, Ya. se te hace conocido la... vale. Entonces le va diciendo, Sorry, no sé si es chino, coreano, japonés. coreano, Debe ser debe ser coreano. coreano. Que no veo Walking Dead. Este coreano empieza a traducir lo que Paul Dano le está diciendo a Milla. Ujú. Me parece muy metafórico también porque el activismo siempre habla otro idioma. Sí. Está hablando inglés todo el rato, no habla coreano. Hay un sujeto que se transforma, o sea, es asimilado por la idea del grupo, que le traduce a Milla. Y en el fondo hay un momento donde ellos se dan todo este rollo de, bueno, no podemos hacer lo que queremos hacer sin el consentimiento. En el fondo lo que quieren hacer es dejar que Milla se la lleven Ah, ok. mirando. ¿Qué? Sí, que a Okja se lo lleve Sí. mirando para poder ellos colocarle una cámara, ¿cierto? Y Grabar todo lo que pasa dentro de la fábrica. exacto, que son muchas atrocidades y que producto de que si ellos develan esas atrocidades van a poder desbaratar los intereses de esta empresa perversa, Sí. ¿cierto? Que se vende tan... Que se vende eco-friendly, ¿cierto? eco-friendly, sí. Bueno, el tema es que le preguntan y Paul Dano dice, bueno, no podemos hacer esto sin el consentimiento. ¿Tú estás dispuesta? Y ella dice, ojo que no lo niega ni lo afirma. ¿Qué No. dice ella? Yo quiero que lleven de vuelta a Okja a las montañas. Textual, Sí. ¿cierto? ¿Y qué dice este traductor. coreano, el traductor? Dijo que sí. Dijo que sí, vamos, démosle, pum, y Y empieza todo el grupo queda contento porque tienen el consentimiento de Milla para hacer para hacer lo que quieren hacer. su misión. En el fondo imponen una voluntad. Sí. A mí me parece que es una crítica súper ácida a la militancia, como al activismo, En general. en general. Sí. Sí, o sea, aquí está el activismo animalista, pero yo Pero es creo como una representación. de todo activismo, en verdad. Sí. En el fondo llega el activista y te cuenta te cuenta una historia en otro idioma, ¿cierto? Sí. Que te la traduce alguien, ¿cierto? Y en el fondo está tan obnubilado, apasionado por la consigna que ellos tienen, por la voluntad o por el interés que ellos quieren defender, que importa mucho lo que responda Exacto. el sujeto al sujeto al que quieren adoctrinar o emancipar o evangelizar o lo que sea. Pero en el fondo la puesta en escena nuevamente de la militancia es coercitiva en sí misma, pues, como no importa si tú me dices que sí o que no, o la ambigüedad, como que la ambigüedad de Milla ellos se la comen Sí. y, Sí. y en el fondo su empresa es tan grande, su trabajo es tan grande que no pueden, claro, ellos pueden decir, oye, no, vamos a hacer esto sin tu consentimiento, pero no se lo pueden permitir, po. No se pueden permitir que ella les diga que no, po. No, de hecho es la discusión que tienen ellos mismos en el frente, porque como uno de los locos le dice al líder, ¿cómo vamos a abortar la misión? Nos vinimos al otro lado del mundo Claro, para esperar que una niña nos diga que no. claro, como las condiciones, todas las cosas que pasaron antes, es como si, no sé, pues si yo no quiero si yo no quiero como creer tu idea, en el fondo da lo mismo lo que tú hayas hecho antes, pues. Claro. No te la creo, no quiero. Pero claro, pareciera que todo lo que hacen ellos antes, la historia que tú mencionabas, tenemos esta historia que nos avala, 70 años 70 de años ideologismo, de los pilares de liberación animal, Claro. ¿cierto? no se pueden romper. Es como si el peso de la tradición fuese más importante que el peso de la decisión de Milla en este caso. Y Sí. esa interacción es una interacción que está mediada por la traducción, que está contaminada por la traducción. Y que, y que pasa a ser clave dentro de esos temas casi secundarios que toca la película, que es verdad, lo que representa la traducción, la comprensión finalmente, porque el traducir algo tú comprendes finalmente Es una forma de comprender, claro. el mensaje que se estaba transmitiendo, sí, porque para mí es súper clave también lo que finalmente, la resolución de ese problema, que es cuando le colocan la cámara a Okja
la ingresan a esta fábrica, el frente finalmente tiene estos computadores donde pueden ver las imágenes de lo que ve Okja, streaming. el streaming de todo muy tecnológico, de lo que le pasa a Okja, y empiezan a ver todas las torturas que le están haciendo, aparece El horror. el horror, lo escuchan y comienzan a discutir como no deberíamos estar haciendo esto, y uno de ellos dice, pero Milla nos dio el consentimiento de que lo hiciéramos, tenemos que hacerlo también por ella. A lo que el coreano en este caso responde, es que Milla no nos dio el consentimiento. Yo quería que me lo diera, pero no me lo Yo dio. no quise abortar esta misión que es muy importante para nosotros. ¿Verdad? Ella lo que dijo es que lleven a Okja a las montañas. Sí, po. Entonces ahí es donde se rompe este legado, esta tradición, donde... Y es súper impactante porque aparece Paul Dano, este líder muy Gandhi, muy pacífico, muy contemplativo, muy empático, en todo momento, y le saca la mierda al traductor Sí. porque dijo, no lo hicimos entonces con el consentimiento, tradujiste mal. Mientras le sacaba la mierda le dice, nunca traduzcas mal. La traducción es sagrada. La traducción es sagrada, exacto. Por lo mismo, porque son activistas, ellos tienen un mensaje que transmitir. Entonces, si tú lo traduces mal, no estamos entregando el mensaje. Sí. Entonces se rompe todo eso. Como si el activismo o la idea que sustenta el activismo sea una especie de como de verdad que debe ser transmitida bien. Claro, porque nosotros queremos que nos comprendan. Sí. Y traducir mal va en contra de eso. Sí. Entonces ahí es muy bueno esa lectura sobre la traducción, es verdad. Sí. Es muy potente. Que me gustó algo también que tocáis ahí, que lo hablamos de que, porque Paul Dano en este caso le saca la mierda porque dice, rompiste con un legado de nuestra historia del frente de 70 años, que es uno de los temas que creo que toca muy bien la película también, que es los legados en general. Sí. Mirando la empresa, es una fábrica de un padre y que la toman las hijas. El Frente de Liberación Animal son 70 años de lucha que no transan sus ideales. Milla y Okja también tienen un destino que ya está escrita para ambas. Es un destino ¿Cachai? que ya está escrito, sí. ¿Cachai? Es el abuelo en la foto de Milla cuando ella se arranca la foto de Okja, él le escribe 3 líneas y lo transforma en una especie de bife, o sea, una especie de res que tiene que ser lo transforma en alimento haciéndole 6 rayas. Le muestra los cortes Sí, de vacuno transforma a Okja en su sino, en comida. y le dice, ese es el destino de Okja. Sí. Y antes de eso, porque el abuelo sabía de que a Okja se le iban a llevar, el abuelo le entrega este cerdo de oro como de compensación por la pérdida de Okja. Y le decía, yo no quiero que tú sigas corriendo como una niña porque tú tienes que ser una mujer. Él ya le estaba trazando su destino. Él está imponiendo el mandato ahí. Claro, el abuelo cumplió con Le transmite el legado. Sí. el legado, ¿cachai? Sí. Y le dice, Okja también tiene un legado, porque ella no nació en una granja libre de pastoreo, Chileno. ¿cachai? Ella tiene un legado, ella es parte de un legado de animales que van a ser torturados Una especie y cortados. de como de lógica transhistórica, Claro, como vecino, como de eterno retorno. Como una fábrica que está produciendo Sí, y reproduciendo. el ciclo sin fin. Claro, ¿cachai? Es parte también de ese legado. Entonces, siento que también habla mucho de eso, de los legados que podemos o no cortar. Que finalmente es lo que, por eso es lo que rompe Milla y Sí, rompe Okja. Son los únicos que transan o que rompen ese destino, ese legado que supuestamente deberían seguir. ¿Cachai? Por eso es fuerte los conflictos cuando se rompen esos legados. Cuando Nancy se da cuenta de que fracasó en su intento de hacer eco-friendly su empresa, y la hermana cuando aparece le dice, había olvidado lo inútil que eras. Sí, y en el fondo es como confirmar una profecía autocumplida. En el fondo ella siempre lidia con esta especie de perfeccionismo muy egocéntrico,
pero en el fondo se da cuenta que aunque se haya esforzado en cambiar, en torcerle la mano a eso, el fracaso está escrito. Sí. Ella es un personaje que no logra torcerle la mano al destino. No, es que ella es parte, y la hermana, Nancy, es esta estrafalariedad de la empresa, y Lucy es la hermana que de verdad tiene el poder. Se lo representan en una escena cuando Nancy está sola y su hermana la llama por teléfono. Le dice, te envío un regalo para que recuerdes quién es la verdadera dueña y cabecilla de esta empresa. Que es Lucy en un cuadro, pero que son mellizas, es la misma cara. Entonces le dice, esta es la verdadera cara de lo que tú estás tratando de maquillar. No te inventes, no te compres falsas modas, ¿cachai? No te creas tu propia representación. Exacto. Finalmente, ahí es donde ella no puede pelear contra eso, puede que pelear contra ella misma. Sí. ¿Cachai? Eso me parece como súper notable, que es parte finalmente de todos estos legados que se plantean en la película, ¿cachai? Sí, yo creo, a propósito, creo que hay otro legado que me parece que es muy importante y que es el cerdo de oro. Sí, ¿Ya? sí. El abuelo de Milla, cuando ella le está diciendo, cuando él está testimoniando o le está transmitiendo el legado, la imposición de ella, de lo que ella tiene que hacer, que es separarse de este cerdo y hacerse mujer, poco menos, ¿cierto? Sí. Transformarse en mujer, madurar, lo que sea. Le pasa este cerdo de oro, este cerdo chiquitito que es como un chanchito de oro puro, en quilates, ¿cierto? En el fondo, yo sentí ahí también que en el fondo está diciendo, le está comprando, el abuelo le está comprando a Milla a Okja. Sí. Es como si se estuviera pagando, porque en el fondo él sabe que se lo van a llevar a otras personas. Te lo estoy comprando, ¿cierto? Le pasa que es el testimonio que representa como lo que ella tiene que hacer y todo. Ella lo rechaza, lo tira al suelo. Sí. Pero luego, cuando en la siguiente escena, cuando ella decide ir a arrancarse, ir a buscar a Okja en Seúl, ella abre un cajón y se da cuenta que sigue ese chancho ahí, ese chancho de oro. No puede sacárselo. No. Está ahí oprimiendo, develado. No puede pasarlo, no puede soslayarlo. Se lo lleva, ¿cierto? Se lo mete en esta especie de banano, que anda toda la película con el banano, ¿cierto? Muy rancio, o sea, como muy nada ese banano. ¿Ya? Es como esos bananos como pasado fritura. Sí, banano, sí. Y se lo lleva, ¿cierto? Y carga este cerdo, carga este yugo, ¿cierto? Este mandato, ¿cierto? Y en el fondo, al final, en la escena final maravillosa, que es cuando Milla entra a la fábrica que faena super cerdos y se encuentra como una especie como de cárcel, como una especie como de campo de concentración, ¿cierto? Así te representan en la faena. Es un campo de concentración porque todos los chanchos están tirados en un... Y hay sangre, ¿cierto? Y están en unas... Yo siento que eso era Auschwitz, así. Treblinka. Entonces entra y empieza a ver todos estos procedimientos muy perversos, muy macabros, y aquí, ojo, puede que en verdad esto tenga que ver mucho con cómo son las cosas en verdad. No quiero meterme en ese tema. O sea, no quiero entrar a cuestionar como la legitimidad o la no legitimidad. Pero no debe ser muy alejado de la realidad. Claro, todo esto... Creo que también hay una crítica al activismo ahí respecto de jugar con el horror. Como, en el fondo, ¿cuál es la estrategia con la que tú querés transmitir tu mensaje? En el fondo es mostrarle al otro, convencerlo de que no debe comer comida o no, o horrorizarlo con lo macabro que significa esto. Y esa estrategia creo que la resuelve muy bien Bong Joon-ho en lo que le dice Paul Dano a Milla cuando le va a decir cómo la van a rescatar. Dice, la vamos a liberar, pero cuando tú la tomes, no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. No veas esas imágenes de terror. Porque si miras para atrás te conviertes en estatua de sal. Exacto. Sí. Exactamente, sí, tenéis toda la razón. Entra ella a esta especie de campo de concentración donde están faenando super cerdos. Y justo cuando van a faenar, y una escena así como que juega con el espectador porque es muy enternecedor el cerdo, le van a disparar en la cabeza. El típico matachancho de... El matachancho. Sí. Yo sentí que también era una cosa muy nazi, como esta especie de disparo en la cabeza propio de ejecución fría, exacto, de ajusticiamiento. Entonces llega Lucy,
que es la hermana de Nancy, De ¿cierto? Nancy. Que es como, yo sentía, aquí me va a tirar un carril, pero yo sentía que era como José Piñera y Sebastián Piñera, ¿no? Yo sentía que Lucy es José Piñera, así como, Sí. como una buena muy tosca y muy inteligente, muy pragmática, ¿cierto? Entra con todo su séquito de... Y Jake Gyllenhaal, el negro Piñera. claro. El doctor Johnny La Wilcox. dinastía Piñera. Sí. Entonces entra Lucy. El Judy. Lucy, este José Piñera con su séquito, como decía. Y en el fondo, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo salva a Milla a Okja? Le entrega el cerdo de oro a Lucy. Le compra a Lucy el cerdo. El cerdo. ¿Cierto? Porque Okja es propiedad de Es la empresa. propiedad, exacto. Propiedad de la Y empresa. me parece que en ese personaje me parece que es un personaje que está muy logrado desde el guión, porque siento que todo lo que dice es muy lógico. Es la racionalidad del capitalismo, esto de... Totalmente. O sea, yo no estoy en desacuerdo con nada de lo que ella dice. Porque todo lo que dice se justifica de manera totalmente completa. es Es pragmática, es el Totalmente. pragmatismo recalcitrante. Sí. Entonces le compra a su mascota, que ahora es su propiedad, ¿cierto? Y en el fondo también ahí me parece que hay un rollo muy interesante respecto del mismo capitalismo. O sea, porque en ese momento se están llevando a Paul Dano se están llevando a los activistas, presos, sí. como, y ellos empiezan a decir, oye no, pero yo creo en los seres humanos, pero en ti ya no creo, tú eres la única, voy a hacer la excepción. Yo respeto a todo ser humano, pero Tú eres la contigo excepción. estoy haciendo una excepción. No tienes que hacer eso, estás siendo muy violenta, piensa en como en toda esta verborrea activista, Mensajes muy... inocuos, totalmente Sí. inocuos, que no sirven de nada en ese momento, en ese contexto, ojo, en ese contexto. Lo único que sirve es comprarla. Lo único que sirve, a propósito de las traducciones, es, o sea, traducir dos intereses una forma de traducir dos intereses es justamente el intercambio monetario, po. Exacto. O sea, comparte con un chancho a mi chancho es traducir, po. Sí. Es traducir dos intereses. El trueque, una Es cosa un así. trueque, exacto. Entonces, ahí funciona la traducción. Yo, con mi chancho, estoy traduciendo mi interés, el interés que yo tengo que tú restituyas a mi chancho y no lo mates. Ese es mi interés, y el interés tuyo es tu propiedad y en el fondo obtener una plusvalía, un rédito por tu propiedad. Hacemos este intercambio, este trueque, como decís tú, y bien. La traducción entiende de que mi mensaje lo adapto a tu lenguaje, para que tú lo Y entiendas. viceversa. Exacto. Y quedamos los dos satisfechos. Entonces, como yo sé que tú eres una persona capitalista y que para ti son Una- solo los negocios, Una negociante. es un negocio, Sí. Milla le dice, perfecto, tú eres una persona de negocios, te compro a Okja. Milla entiende el idioma del capitalismo. Exacto. Y por lo tanto, ahí se resuelve. Ella logra, porque ella empieza a aprender inglés, que en los subtítulos Sí. nos dice que es español, pero es inglés. Obvio, sí. ¿Y qué le dice el coreano? El coreano le dice antes. Estudia inglés porque eso abre puertas, le dice. Tiempo después, al final de la película, ella intercambia este cerdo, habla en el idioma del capitalismo, se lleva el cerdo. Esta mujer dice, bueno, si me pasáis la plata, estamos bien. Business al business. Los negocios son negocios. Lo cierra, le recibe perfecto, es de su propiedad Llévesela, garantícele sus derechos. y que se despide como toda negociante. Un placer hacer negocios Un contigo. placer hacer negocios contigo. Y se va. Se resuelve todo. O sea, esto que voy a decir es perdón que diga esto, pero pareciera que el capitalismo o el intercambio capitalista o la monetarización de las relaciones es una manera de que todos nos ponemos de acuerdo. Sí. Suena caótico, pero Es que parece ser el pareciera lenguaje, ser el lenguaje. el lenguaje universal. Pareciera ser la lengua franca. No el Exactamente. inglés. No, pues el dinero. Es el dinero. El dinero es la lengua. Sí. Poderoso caballero de un dinero. Ella, y luego me parece que algo que aparece mucho después, que es que ella se lleva a Okja porque lo compró, habló el idioma del capitalista, se la lleva por esta especie como de pasadizo, por esta especie de Treblinka, ¿cierto? Está saliendo por un lugar donde está lleno de alambres de púa, donde siguen los cerdos, y en el fondo ahí vemos la individualización absoluta del capitalismo. O sea, ella pudo haber salvado a Okja, pero hay 500 millones de cerdos que van a ser faenados. Sí. El capitalismo o el intercambio capitalista tiene un efecto individualizante. O sea, ella se va con su producto,
Y el resto de los productos no importan. No, Aparece este jueguito donde aparecen estos cerdos que claro. la tradición, La ¿cachai? tradición. Hace de cargo de nuestro hijo porque nosotros vamos a morir, que una cosa muy Claro, cabra. hay unos cerdos que finalmente abren la barrera que los separaba del camino Ujú. y tiran a un bebé para que se lo lleve Milla y Okja para salvarlo. Para salvarlo. Del legado que iban a ser Ujú. parte de... que iba a ser Claro. en la estantería de un supermercado. Claro, un filete. Y en el fondo es muy macabro, porque, o sea, ahí nos muestra quizás el lado negativo del capitalismo, el intercambio capitalista, que es que en el fondo genera individuos muy individuales, po. Valga la redundancia, o sea, yo me voy con mi cerdo y me salvo, me voy a mi bosque, ¿cierto? A Corea, a los bosques de Corea, a la selva de Corea, a estar con Okja, pero en el fondo el resto... nada, Quizá, no tenía dueño, pues. claro, quizás la salvación está en saber ocupar las herramientas que tenemos para hacer no sé, nuestros actos de nobleza, porque finalmente lo que hace Milla es un acto de nobleza que Es una ética individual. sí, totalmente, es una nobleza personal, pero o de lealtad, Sí. porque ahí quiero entrar un poco a hablar de Milla, ya que estábamos hablando de ella. Lo que comentábamos delante, a diferencia de los demás, Milla tiene una lealtad que es consigo misma y con la relación que tiene con Okja, Sí. que es lo que la diferencia de la lealtad que tiene el movimiento, que es por su ideal. Sí, po. No es por Okja, es con los animales, No es con el otro, es con su ideal. con su ideal. No es con el otro, La empresa también es por ganar plata, su interés. su interés. Entonces Milla representa Sí. un equilibrio de lucidez. Mm. Y que yo creo que tocaste pero perfecto el que ella entiende, ella comprende lo que pasa. Porque incluso en el transcurso de la película, Se nos ella no presenta. sabe Como que nada cacha. de español o inglés en este caso, y de a poco va entendiendo. Sí, po. Necesita menos traducción, que finalmente hace negocios sola. Sí. ¿Cachai? Milla es un equilibrio perfecto entre lo moderno y lo natural. Mm. Esta chica que vive en el campo, arriba en las montañas, ¿cachai? Que puede salir a jugar con su mascota, pero que reconoce un MacBook con retina cuando lo ve, Sí, ¿cachai? sí. Sale a la ciudad sola a Mm. moverse, anda en el metro, pero no la vemos, no es una guasita que anda perdida, ella va con ella es un equilibrio muy perfecto creo yo, del mensaje que está transmitiendo Bong Joon-ho al decir cómo deberíamos criar a nuestros hijos ahora, Mm. o cómo deberíamos enseñar a los niños de ahora a cómo convivir con lo natural y con el capitalismo, si lo queremos dejar A cómo sintetizar naturaleza y ciencia. pero Modernidad y naturaleza. como es Milla, no como Sí. lo crea Okja. Exactamente. ¿Cachai? Sí, sí, te cacho. Eso es lo que siento que cumple muy bien Milla, que realiza muy bien un equilibrio. Y otra forma que tiene Bong Joon-ho de hablarte de estos niños, que lo ocupa en el caso de Milla, es un mensaje muy Ghibli, muy Hayao Miyazaki, que es la cantidad de sufrimiento físico que recibe Milla en toda la película. Físico, Un ojo. se le hincha un ojo, Sangra. se saca la mierda de un camión Sí. que iba en un túnel, queda coja. En la última escena, hasta Okja la muerde, le saca sangre. Sí. Y es una forma también de decir, y siento que Bong Joon-ho tira mucho hacia los padres, una crítica a los padres de cómo están criando ahora los hijos también, de decirles que el dolor tiene que ser parte de ellos también, el dolor físico, porque el dolor no discrimina cuando tú lucháis por algo que queréis, ¿cachai? No tratemos a los niños entre algodones, ¿cachai? Enseñémosles de que las cosas cuestan, duelen, Sí. y el dolor, Ya leccionado. valga la redundancia, duele, Sí. y duele así, de físico, ¿cachai? Cuando aprendís, pues si finalmente esto es un viaje del héroe como cualquier otra película, Sí. ¿cachai? Coming of age, dice Claro. el gringo. Sí. ¿Cachai? Entonces es muy Hayao Miyazaki esa relación que hay, bueno, el símil entre mi vecino Totoro y Okja es muy Totoro. es muy obvio. ET.
ET. Sí, totalmente. Sí. ¿Cachai? Sí. Pero en esas creo que está muy, muy tratado para una generación Mm. que era más de amistad, más de hablarte de esa conexión. Y siento que esas películas quizás le hablaban más a los niños para transmitir mensajes maduros. Aquí siento que le habla a los adultos para transmitirte mensajes... Ocultaba mostrando. Exacto. Yo leí una crítica que decía que esta era una película, en vez de ser una película con un contenido adulto para niños, es una película para niños con contenido Adulto. Sí, Sí, al revés. totalmente. Sí, Sí. sí. Bueno, hay tantos otros temas que se tocan. Hay una escena que me acordaba entre la relación de Milla y Okja y esta sacada de chucha que se pega. La escena que hiciste tú donde se le queda el ojo hinchado es cuando están arrancando y Por llegan el como subterráneo. a un centro comercial. Como, sí, Se sacan la el mierda. como el universo del retail. Sí, sí. Y hay una escena esplendorosa que está en cámara lenta, con una música muy, muy romántica, donde Milla ve cómo los del activismo, el frente, protege a Okja de los trabajadores de Mirando que iban a adormecerla, Sí, tirándole dardos. Y aparecen estos paraguas sí. para detenerlo. Y hay un paraguas multicolor. Sí, Ahí siento que también es un pequeño guiño, que es lo que hablamos desde un principio, que aborda todo el universo de luchas que se están haciendo en el mundo al LGBT, totalmente. ¿tú lo sentís así? Sí, Ya. sí, Ujú. sí, porque es una forma de que con esta bandera Mm. protejo todo, protejo las luchas que hay. Y es súper sutil, quizás les puedo dar una vuelta más allá de lo que está. Pero ¿por qué iba a ser el único paraguas Sí, sí, en sí. primer plano con otros que eran en tonos más oscuros? Otro de los temas que también siento que se habla, también muy sutilmente, pero se va tocando en distintos transcursos de la película, es el rol de los medios. Sí. Desde la prensa, la televisión súper importante, aparece harto, y las redes sociales. Se, ¿Cómo se, se explicita mucho. cómo se encargan de viralizar la Claro. venida de Milla a Estados Unidos? Porque, bueno, desde la competencia que se crea para los super chanchos, ¿cachai? Que se transmite para todo el mundo y toda esa cuestión, desde el rostro de Mirando, que es un rostro de televisión, que tiene un programa de televisión, ¿cachai? Después cuando aparecen estas imágenes donde agarran a Milla, los de Mirando, y ahí es donde Nancy se preocupa de la imagen que está transmitiendo, de nuevo a los medios, le dan la vuelta y dicen traigamos a Milla a Nueva York, y empiezan a crear la nueva imagen de Milla y Okja como los rostros de... Este reencuentro. Claro, y ahí de hecho se habla también, ellos queremos que ella sea el rostro. Es niña, es mujer, lo enfatizan súper, es mujer, es del campo, es eco-friendly, ¿cachai? Es asiática. Es asiática, es perfecta para la imagen. Y ahí empieza como esas típicas escenas de gestiones. Aparece esta mina que es la Martin la Llorona de Harry Potter. Esa chiquitita con dientes, ¿cachai? Dice, ya tenemos que subir videos a YouTube, crear el hashtag Okja, movámoslo en Tumblr, Twitter, Facebook. Incluso hay una escena donde están subiendo a Okja al camión para llevársela, donde está Mundo, que era este tipo, el espinita de Mirando. Que se llama Mundo, ojo. Se llamaba Mundo. No lo hemos tocado, pero ahí hay un tema con los nombres también, es muy interesante. Donde él le dice a toda la gente, oye, a ver, no saquen fotos, no videos, no quiero que esto aparezca en Facebook e Instagram. Hay un tema ahí también con el rol de todos los medios en general, ¿cachai? Porque a través de ellos se crean estas imágenes, estas representaciones de lo que estáis hablando adelante, ¿cachai? Sí. Porque se crea una imagen que no es como lo es Nancy, claro. Y se crea una imagen con Okja y Milla que no es tampoco. Es como, claro, es utilizar una parcela de la realidad y
entender o presentar esa parcela de la realidad de manera tal de que esa es la realidad. Exacto, sí. Sí. Es el, bueno, es El mecanismo. el poder de los medios, Sí. finalmente. Esta parcela de la realidad está dramatizada y está intensificada, ¿cierto? En el fondo, todo lo que sucede es mucho más de lo que supuestamente es. Sí. Sí. Yo creo que hay una última cosita que en la que me quiero detener, y que justamente tiene que ver con esa escena donde tú estabas mencionando, que es la idea de los trabajadores. Los trabajadores de Mirando. Hay un momento donde encierran a Okja en el camión, y adentro del camión hay unos sujetos que están apresando a Okja, y en el fondo sí, ellos mismos están apresados con el volumen de Okja, que es muy grande, y están como así como atrapados, como aplastados, ¿cierto? En el fondo esa escena me parece súper importante, y porque también hay un funcionario que está manejando el camión y está Mundo al lado y le está diciendo como, oye, apúrate, ¿cómo tienes que hacerlo? El sujeto no tiene seguro. Sí, de hecho le preguntan, oye, ¿qué ¿tienes onda? licencia de conducir comercial? No, pues, no tengo seguro, no tengo licencia. Los trabajadores están adentro apresados, como aplastados. En algún momento Mundo hace como referencia a la lealtad de la empresa, así Es como, notable. hay que tenerle lealtad a la empresa, pero en el fondo yo me di cuenta de que en ese camión no solamente está Okja apresado, sino que están los trabajadores que apresan a Okja también, dentro del camión, ¿cierto? Entonces hay una especie como de precarización, no es solo lo que Mirando oculta respecto de sus pretensiones transgénicas, de monetaria, económica, expansionistas, como queramos ponerle, sino que también está ocultando cómo precariza a los trabajadores. Estos hispanoparlantes que están en este campo de concentración, puros sujetos que hablan en español. Eran puros mexicanos. Puros mexicanos precarizados. Que yo siento también que empieza, ahí en la película se hace más universal. Sí. Porque, fíjate, está en Seúl, está con una empresa de gringas, ¿cachai? hace circular chanchos por el mundo. Los que trabajan en la fábrica son mexicanos, salió de Chile, claro, ¿cachai? Entonces trata de hacer más universal el mensaje, ¿cachai? Sí. Pero claro, yo siento que ahí también, o sea, en toda la maquinaria de Mirando hay muchos sujetos que no se están mostrando y que tal como Okja están apresados. Sí. Están aplastados. Es notable el personaje de Mundo, se llama así, literalmente Mundo, que es el nexo entre el granjero y Mitya con la empresa. Con la empresa. Que es el que hace los reportes de Okja. Y es una espinita, un chupapata, pero total, que finalmente, claro, el que le dice al conductor del bus como, pero no vas a ayudar, no, si no me interesa la empresa, como, eso no es lealtad con la empresa, hay que ser lealtad, y choca con un auto, como, bueno, cállate, no... Claro. Es apestoso el personaje. Es el sujeto al que literalmente le llega toda la mierda. Literalmente. Entonces, sí, él, y como son la mayoría de los personajes que están en torno a Mitya y a Okja, son estereotipos y son representaciones de la sociedad en general, ¿cachai? Este tipo que es el chupamedio de la empresa, el camiseteado, concepto más de mierda que existe, man, como ponte la camiseta por la empresa, ¿cachai? Claro. Esto son espinitas, man, si son espinitas que se compran esos ideales que no existen, man. No es solamente el activismo el que vende su idea. No. Sino que el corporativismo así. Todos están vendiendo su idea. Sí. Todos imponen como su idea, su ideología, ¿cachai? Por sobre los demás. Pero finalmente la de Mitya es la que importa. Sí, pues. Y que nunca sabemos cuál es, porque nunca la escuchamos. No, absolutamente. No la escuchamos y en el fondo es la única que logra hablar el idioma del capital. Sí. Es que Mitya es la lucidez total. Es la lucidez. Sí, completa. ¿Qué más? Yo creo que agarramos todas las cosas. Es una película bien... Sí, yo creo que... A ver, ¿tiene falencia? Sí, creo que en esto mismo de hablar de tantos temas, creo que no los termina de cuajar de todo. Sí. Pareciera ser muy activista la película en sí, sobre todo para el que no la ha visto, se va a adelante los créditos porque después de 8 minutos aparece una escena post créditos. Algo
también muy de esta época, Sí. hablando de todo esto, Estirar el chicle. que quizás quiere remarcar más su activismo. Sí, pero... Que supuestamente Bong Joon-ho hace poco salió diciendo de que... Que ahora comer pescado... Claro, que Mm. Okja le hizo... Vegetarian- vegetariano. Vegetarianizarse. Te lo pregunto, Ujú. después de ver Okja, Ujú. ¿te evita comer carne? No. Para nada. Para A nada. mí tampoco. Para nada. Sí, o sea, creo que es quedarse en una primera lectura. Sí. Sí, es que yo creo que no habla solamente de eso. Es que- Creo que lo habla. Y ahí es donde creo que están las falencias de la película, porque Te quiero puede- que entiendo que se quiere hacer cargo de todo, y en verdad no. No era ancho porque habla de mucho. Sí, Yo creo que, claro, habría hablado de un tercio de las cosas menos y ya habría que cuajado más. sí. Pero claro, o sea, si yo dejo de comer carne porque vi ya muy probablemente tengo... O sea, siento que a propósito de lo que están mostrando, él te muestra el rollo del alimento, de la comida, de los carnívoros, de las condiciones precarias y horrorizantes de la industria alimentaria, pero está diciendo otras cosas también. Sí, hay, quizás ser moderado, o ser consciente, quizás, de comprender, Mm, como lo es la traducción. Comprende mejor, sí. porque quizás me voy a tirar bien atrás, pero hay una escena al principio de la película que quizás lo marca aún más. Están en una especie de cascada, un riachuelo, y Okja se tira un piquero de guata Y saca unos y pescados. saca unos pescados, Mm, porque Milla quería comer pescado. sí. Y hay un pequeño pescadito, pirigüín, Sí. que lo toma, pero lo devuelve al agua. Mm. Porque no necesita más. Necesita solamente el que se va a comer. Es como una ética de la casa. Exacto. Sí, Sí, lucidez total absoluto. del entorno. Bien, pues, Eso, po. Eso con Okja. gran película, tiene hartas cosas. Quizá no bajan todas, pero... Es súper entretenida pero ver. entretenidísima. Además de todo lo que hablamos, está en sátira. Es todo muy... Una buena tiene mucho humor asiático. Mucho. Muy físico. Muy físico. Transmite bien con el humor. Y eso, yo creo que entretiene. Creo que es para toda la familia. Yo creo que sí. Sí. Sí, es para verlo con cabros chicos. Es interesante también ver cómo se relacionan ellos. Mm. Puede que hayan otras lecturas ahí que pueden ser más interesantes que las nuestras incluso. Por cierto que sí. Así que los dejamos invitados a que primero los que no han visto Okja la vean. Los que Está no en Netflix, es cosa de que abre una pestaña y crea Netflix y la vea. Sí, siempre- No tiene que ir al cine ni tiene que bajar el torrent. Es más barato todavía. Sí. Y ese era su rol, universal, hacer más universal su lenguaje. Sí. Así que eso, pues estamos escuchándonos. Déjenos sus comentarios, déjenos sus mensajes, nos ayudan harto. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo que aún no sabemos de qué tratará, pero pronto se verá. Pronto daré unas pistas. Nos vemos entonces en el próximo capítulo de Abre Acción. Hablemos Cine.